Y ya que vimos todos los bucles, ahora queremos saber cuáles son los que nosotros más vamos a usar. Bien, el que más se suele usar es este for sencillo, que simplemente es, voy a borrar esto, colocar un for, declaramos, y como vemos acá, tenemos ya una cantidad de veces que nosotros queremos que este for se ejecute, que es 10 veces, y acá declaramos la variable, la cual le vamos a incrementar el valor a esta variable. Bien, este bucle for se usa mucho porque acá en este incrementar le podemos agregar nuevas funcionalidades que queremos que se hagan respecto al código. O sea, por ejemplo, podríamos colocar un i más y después colocar más lógica dentro de esta. Por ejemplo, ejecutar una función acá mismo adentro y hacer que traiga un valor distinto. Y esto es como ir construyendo más código que lo vamos a ir viendo más adelante, bien. Pero quédense con que este for sencillo es el que más se utiliza. También otro que se utiliza muchísimo es el for each, que es este. Este sirve para recorrer elementos de un array, ¿ok? Este no es un bucle en general nativo del JavaScript, sino que es una función que al final funciona como un for each, ¿ok? O sea, al final es un for each, función for each que te hace un for, pero de los elementos que están dentro de un array. Ok, esto se podría simplificar de esta manera. Podemos hacer un array acá con 10 números y acá adentro podríamos implementar un console log del elemento que estamos retornando acá. Por lo cual, si nosotros hacemos un node script, nos va a retornar el elemento uno por uno. Ok, esto es así de sencillo. Acá si vemos también nos retornó este for, el elemento es 0, 1, 2, 3, entonces acá va sumando. Y acá también nos retornó con este for each estos elementos. ¿Para qué sirve esto? Bueno, normalmente en React, lo que sería también HTML con JS, nosotros podemos hacer un for each de elementos, los cuales queremos que se rendericen dentro de una lista de HTML, una lista de cosas. Entonces al final nosotros en esa lista podríamos incluir valor por valor según el for que vayamos haciendo y eso le hacemos como un ingreso al mismo HTML de este elemento. O sea, al final nosotros elemento por elemento podemos ir mandándolo a otro lado para que se vaya renderizando, ya sea desde un servidor, desde el mismo frontend, que nosotros vamos a implementar esta lógica con JavaScript. Bien, entonces más que nada estos dos for son los que les acabo de indicar. También tenemos el punto map que sirve para hacer casi lo mismo del for each. Tendríamos array, punto map, elemento, index. Acá tendríamos obviamente el log del elemento y lo cerraríamos, ¿ok? Es prácticamente lo mismo, pero acá ya trabajamos con index, que en sí el index es mucho mejor porque esto lo podemos pasar como key en las etiquetas HTML, que esto puede ser un poco enredado, pero deben de entender que saber el punto map, también saber el for each y saber el for común y corriente, que es este. Esto les va a dar muchas posibilidades, un abanico de posibilidades dentro de la programación. O sea, al final cuando ustedes quieran implementarlo dentro de un programa, que eso lo vamos a hacer más adelante en los ejercicios, vamos a ver cómo poder implementar todos estos tipos de bucles dependiendo del propósito que nosotros queramos hacer en nuestro programa. Bien, entonces más que nada eso, estos son los tres for que más se suelen utilizar en programación. Obviamente hay algunos más, pero con estos tres, con que ustedes entiendan la lógica de estos tres for, ya estamos más que bien. Index acá significa, por ejemplo, si yo tengo, voy a trabajar simplemente este desde el 5, 6, 10. Le voy a colocar varios números al azar para que sepan un poco a qué se refiere con el índice. Bien, entonces acá si hacemos un log del índice nomás, del index, podemos ver que al ejecutar nos va a decir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué quiere decir esto? Que está trayendo el índice de este. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros queremos, por ejemplo, acá abajo hacer un console log no, acá tendríamos que loguear acá, por ejemplo, si el índice, index es igual a 2, quiero que me hagas un console log del elemento 2. Entonces, al hacer esto, al final tenemos un 10. Un 10, un 2, tendríamos que dejar de loguear esto para no confundirnos con los otros números. Hacemos un clear y esto está haciendo un console log. ¿Por qué? Porque el index tiene que ser igual a 2. Ok, listo. Ahora, acá nos manda un 10. ¿Por qué? Porque al momento de que ingresamos en el índice igual a 2, está ingresando acá. Porque esto es un 0, 1, 2. Y por eso nos da un 10. Porque estamos viendo el elemento 10. Ahora podríamos ver el elemento, por ejemplo, 0 acá. Entonces, al momento de que nosotros ejecutemos, vamos a ver el 5.
¿Por qué? Porque queremos ver el elemento 0. Simplemente por eso. Ya, perdón. Tendríamos que ver array 0. Ahí está. Bien. El elemento no lo estamos usando. Y ahí tendríamos el 5. Entonces podemos ir jugando con los mismos indets, con el array, y estos indets al final nos pueden determinar cierta lógica o cierto valor en la key. O sea, en la key, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un objeto en base a todos estos valores, podríamos decirle, oye, el 5 va a ser un nombre y la key va a ser 0. Entonces, esto se traduce a números igual a array. Podríamos hacer un array con objetos adentro y al final podríamos ingresar más objetos nuevos. Entonces, para poder hacer funcionar esta lógica y para que ustedes entiendan un poco a qué quiero ir con esto, entonces lo que podríamos realizar es lo siguiente. Tenemos un números con una lista acá. De hecho, vamos a dejarla vacía para que no vaya a haber incongruencias, pero la idea es que vamos a ingresar muchos objetos dentro de esta lista. ¿Cómo lo vamos a ingresar? Con el push que aprendimos en los arrays cuando los vimos, ¿ok? Entonces, dentro de este array vamos a hacer la siguiente lógica. Vamos a crear una variable acá. Vamos a borrar este if porque no lo queremos. Vamos a colocar un let nuevo objeto y a esto le vamos a colocar un igual a, y acá adentro le vamos a colocar, bueno, de número, quiero que me coloques elemento y de posición el index. Esto lo podemos hacer así o yo prefiero dejarlo de esta manera. Por ejemplo, el index quiero dejarlo acá de index y elemento quiero que dejes el elemento. Entonces sería index 0, elemento 0, ¿ok? Entonces sería index 0, elemento 5, el primero. Bien, entonces una vez hecho esto, nosotros esto queremos utilizarlo dentro de esta variable. No sé por qué nos está renderizando. A ver, tendríamos index acá. Luego el nuevo objeto tendríamos que darle a números.push porque queremos agregar a números el nuevo objeto. Y una vez hagamos esta lógica, deberíamos de tener todo listo, ¿ok? Ahora vamos a hacer un lock acá abajo de números, a ver qué tal se comporta esto. Y como ven, no me está agarrando este index que tenemos acá. Entonces voy a revisar bien el código para ver qué es lo que está sucediendo. Bien, si queremos hacer, por ejemplo, uso del index acá, tendríamos que hacerlo con estos corchetes, que al final esto va a hacer que podamos acceder al valor index que está acá arriba que le pasamos del map, ¿ok? Entonces, colocamos este valor acá, el index de esta manera. ¿Por qué? Porque creamos un objeto nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros creamos este objeto, y esto es una lógica de los for, y ya lo he explicado durante estos videos, este nuevo objeto se define nuevamente cada vez que pasamos por esta validación. Entonces, nosotros validamos, entramos a la parte del código y se reescribe este objeto con el nombre nuevo objeto. O sea, se crea un nuevo objeto con el mismo nombre de nuevo objeto, pero el objeto anterior se sobrescribe, o sea, al final desaparece. Bien, entonces este se sobrescribe, este nuevo objeto que va pasando con el ciclo, con el valor de index como key y con el valor de elemento como value, ¿ok? Como valor. Entonces tenemos clave y valor acá. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para que esto, porque digamos, si este objeto se sobrescribe, ¿de qué nos sirve? O sea, ¿qué lógica tiene de que se sobrescriba? Bien, la lógica es que cuando nosotros creamos este objeto, a números le hacemos un punto push, que es ingresar este objeto acá. Entonces al final estamos ingresando un objeto, coma, otro objeto, coma, otro objeto y así sucesivamente hasta tener muchos objetos. ¿Y cuáles son? ¿De qué dependen estos muchos objetos? Dependen de este array de acá arriba porque estamos manejando este array con esta información, ¿bien? Entonces acá, por ejemplo, si nosotros ingresamos esto con node script, podemos apreciar que este array se convirtió en esto. O sea, al final esto que tenemos acá se guardó acá adentro, ¿bien? Entonces tenemos puros objetos con el index 0 y el 5, index 1 y el 6, index 2 y el 10. Bien, entonces así sucesivamente, index 352, el 9 es un 10 como ven acá, este es el index 6. Entonces esto más que nada, así se van manejando los bucles de una manera más compleja. Esto es un ejercicio muy sencillito para que ustedes puedan ir implementándolo, nada muy complejo. Y bueno, aquí es cuando ya terminamos nuestra parte de los bucles. Súper sencillo, ya saben, necesitan siempre que se quieran acordar de un bucle, buscarlo en Google, es muy importante. Y luego de eso ya tenemos la información que necesitamos para desarrollar este curso. En mi caso, el curso que estoy impartiendo.
pero ustedes pueden desarrollar el programa que quieran dependiendo de lo que busquen también y su manera de encontrar código que les pueda servir y además implementando la lógica que quieren servir dentro de ese mismo for que encontraron en la internet, ¿ok? Y bueno, nada más que eso, espero que esta sección les haya gustado muchísimo y ahora vamos a pasar por unos ejercicios para implementar todo lo que acabamos de conocer en un ejercicio demasiado complejo pero sencillo al mismo tiempo porque esa es la idea, que podamos aprender mientras vamos haciendo los ejercicios.